¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de este Viernes de Ley que estamos organizando aquí en los abogados de Acapulco. Bueno, el día de hoy es un placer, un privilegio, digo, para mí tener a uno de los mejores abogados, para mí mejores abogados, amigo, la verdad, en materia fiscal que nos ha dado el estado de Guerrero. Se encuentra dentro del top 10, yo creo, o sea, dentro hablando de sus palmares, de nuestro amigo, el licenciado Adán Pineda Torres. Pues el día de hoy vamos a tener una sesión, una charla, una convivencia, yo le llamo digital, como te he dicho, amigo, respecto al tema de la responsabilidad patrimonial. Pues bueno, amigo, al respecto, la gente, yo creo que como yo también tenemos muchas dudas y pues no sé qué quieras, cómo quieras comenzar, digo, te cedo la palabra. Bien, amigo Tomás, pues mira, esta cuestión de la responsabilidad patrimonial del Estado no es nada nuevo. Sin embargo, de repente es poco explotada, pues digamos que por la falta de credibilidad de los justiciables, los gobernados, ¿no? Pues mira, vamos a comenzar por la cuestión de qué es la responsabilidad patrimonial del Estado, ¿sí? Y es aquella responsabilidad que deriva de una obligación extracontractual, objetiva y directa, y esta surge a la vida jurídica por la actividad administrativa irregular de los entes públicos. Virtud de esta actividad administrativa irregular, se causan daños y perjuicios a los particulares sin que estos últimos tengan la obligación jurídica de soportar esos perjuicios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, Sí, la sí, sí. responsabilidad patrimonial del Estado deriva de una obligación extracontractual, y decíamos que es extracontractual porque deriva del principio general de derecho que establece que todo aquel que cause un daño a otro tiene la obligación de repararlo. Luego, el deber de resarcimiento deriva del diverso principio universal de no causar daño a otro y no de un acuerdo de voluntades, porque entre las partes, responsable y dañado, no existe un vínculo previo o un contrato. De ahí la definición extracontractual. Por otro lado, es objetiva porque en automático excluye todo elemento subjetivo. O sea, nada te lo puedes dejar a la imaginación. Es decir, basta que se produzca el daño para que surja la obligación del Estado a resarcirlo. Por ello, el deber de resarcimiento es independiente del dolo, la culpa o negligencia de la gente que lo causó. Y es directa porque se le imputa o atribuye a una persona como propia, esto es, al Estado, con independencia de que el daño que da lugar a la reparación haya sido causado por sí o por sus representantes o agentes, de tal modo que no es necesario identificar previamente a la persona física que cometió esa irregularidad. Pues sí, mira, oye, amigo, te interrumpo un poquito, mira, de pronto, pues como yo creo que las personas nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo si a nosotros como particulares nos es exigible de repente cierto daño, ¿por qué no al Estado también, pues finjarle responsabilidades de esta magnitud, ¿no? Bueno, y al respecto, por ejemplo, ¿podrías decirnos cuándo nace la responsabilidad, esta responsabilidad del Estado hacia los particulares para tener una responsabilidad? Sí, mira, básicamente hay una responsabilidad del Estado cuando ocurre un hecho o ocurre un acto emitido de ese tipo de órganos del gobierno en ejercicio de sus funciones, y estas ocasionan un daño o un perjuicio que es susceptible de una reparación en dinero, de una reparación pecuniaria. Un daño que se le imputa al Estado es un daño que se produce por un hecho, un acto, sea lícito o sea ilícito. No sé si estoy siendo claro. Sí, sí, No, sí, no sí, importa sí, bien digo. que aquí lo que se pretende, lo que se responsabiliza es
la actividad irregular del Estado, ¿sí? Sí, pero bueno, dijiste algo muy importante, por ejemplo, ahí ¿cuándo sería acreditable una actividad irregular del Estado, por ejemplo? Ejemplos. Bueno, mira, la actividad irregular administrativa del Estado es toda aquella que causa un daño a los bienes y derechos de los particulares. De ahí partimos, ¿no? Y que sea como consecuencia del funcionamiento justamente irregular de la actividad o servicios públicos, es decir, que no se haya cumplido con los estándares de promedio de funcionamiento de la actividad o servicio de que se trata. Eh, ¿Cómo se acredita esta irregularidad? El reclamante lo que tiene que hacer es probar la responsabilidad patrimonial del Estado ante el ente público que le atribuye y deberá acreditar en principio que no tiene la obligación de soportar el daño ocasionado a sus bienes o derechos y el daño a sus bienes o derechos una vez acreditado. Si quieres, vamos con un ejemplo plástico para no cansar a nuestro auditorio. El ejemplo clásico nada más es ilustrativo, no es limitativo. En el caso de la prestación deficiente de los servicios de salud, la responsabilidad patrimonial del Estado se actualiza cuando el personal médico que labora en las instituciones de salud pública actúa con cierta negligencia o con mucha negligencia, ya sea por acción o ya sea por omisión de los protocolos médicos que tiene que realizar, ocasionando un daño a los bienes o derechos de los pacientes. Hablamos de la pérdida, la incapacidad parcial total de un miembro o articulación o causarle hasta la muerte a una persona, a un paciente. Oye, a ver, te vuelvo a interrumpir de nuevo. Bueno, qué interesante. Y por ejemplo, ahorita con este COVID-19 multicitado que se ha estado mencionando, puede haber alguna responsabilidad de esta magnitud o por algún pues, ente de salud? No sé. Sí, sí, desde luego, no el ente de salud en sí, como responsabilidad no, pero directo al ente de salud no, pero a las fuentes de trabajo. Te pongo un ejemplo. Tú trabajas en una dependencia pública. Tú llegas y te sientes mal, le avisas a tu jefe inmediato y te dice, no puedes irte porque pues la necesidad del servicio, que es lo que argumentan. Oiga, pero es que tengo temperatura, tengo tos y tengo escurrimiento nasal y tengo entendido que no, te me quedas. Y esa persona es obligada, en esa parte a mí se me ocurre que sí puede haber una responsabilidad patrimonial del Estado porque la persona quiso ir a atenderse y no se le hizo caso. Es un ejemplo así, a priori, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, ya para la institución pública de salud, pues no le puedes imputar ahorita ¿cómo se llama? Una responsabilidad. También se me ocurre a priori, porque si tú ya llegas con el malestar ya muy avanzado, pues sí, lo que va a suceder, que a eso se le suman lo que conocemos como achaques, tus padecimientos ya crónicos, y bueno, la consecuencia ya la conocemos muy de cerca, ¿no? Ese sería un ejemplo así como ad hoc a la Por ejemplo, temporada que estamos viviendo, ¿no? ajá. Y bueno, por ejemplo, ¿nos podrías decir qué podemos entender por esto que establece hay una ley federal de patrimonio, ¿no? Del Estado, explicarnos ahí un poquito qué se establece en ese sentido, por cuanto hace al patrimonio, qué podemos entender por eso? Sí, mira, la responsabilidad patrimonial se entiende o consiste en solicitar una indemnización por toda lesión que sufra en sus bienes o derechos un particular, ¿sí? Y existen excepciones, pues que fuera a causa de fuerza mayor, podríamos encuadrar casos del COVID aquí, y siempre que la lesión sea consecuencia de un funcionamiento normal o normal de los servicios públicos y que el daño sea efectivo y evaluable económicamente e individualizado. Para eso existe una ley, que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,
Y esa ley lo que hace es, tiene la definición de lo que es una actividad irregular, ¿sí? Y la tiene como que actividad irregular es aquella que causa daño a los bienes y derechos de los particulares y no tienen obligación jurídica de soportarlo. Esta ley baja del artículo 113 constitucional y tiene por objeto justamente lo que comentas, fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización de quienes, sin obligación jurídica de soportar algún daño, lo sufran en cualquiera de sus bienes y personas, derechos que como consecuencia, esta violación a sus derechos como consecuencia de una, insisto, actividad administrativa irregular del Estado. Entonces, aquí no hay nada que demostrar dolo, aquí simplemente es qué dejó de hacer o qué hizo mal en sí la institución, con independencia de quién de sus agentes o personas, funcionarios lo hayan realizado. ¿Sí? Esa es la cuestión. Sí, sí, Y pero pues, esto, perdón, amigo, es como un derecho, sería administrativo, ¿no? Que se tiene. sí, claro. Ese es el daño, es una indemnización en derecho administrativo y esa es, pues la definición que hay ahí es el resarcimiento económico que te da el Estado en un monto cuantificado, lógicamente, en numerario, en términos de la ley, la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado, y que en sus artículos 13, 14 y 15 refiere la manera concreta de cómo va a calcular y cómo va a indemnizar en un momento dado. Obviamente esto previa sentencia, porque en este tipo de situaciones normalmente te tienes que ir a juicio. Ajá, pero aquí, por ejemplo, el juicio sería un juicio de responsabilidad en este sentido, pero en la vía administrativa o en qué vía, por ejemplo, tú has combatido, porque ya lo has combatido, quiero, o sea, pensarlo. Sí, mira, vamos a poner ahorita la cuestión, todo inicia en principio con una petición ante la autoridad para efectos de decirle, oye, yo acudí a tus servicios con esta intención, tenía este malestar, no me lo curaron, lejos de eso, me causaron esta lesión en mi ojo izquierdo, en mi brazo derecho, en mi pierna, resulta que yo venía por una curación X y pues me la amputaron y los estudios se deriva que no era necesario. Un ejemplo burdo, ¿no? Lo que te va a contestar el ente de salud, en este caso, pues te va a decir, no es cierto, se te niega la razón en ese sentido y pues no te vamos a pagar ni a indemnizar absolutamente nada porque nosotros no hicimos eso. Con esa resolución que te dan es la que te llevas tú al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y es ahí donde vas a llevar el juicio. En este caso es de índole federal. Lo mismo podría estar sucediendo con el estado de Guerrero, pero aquí entendemos estado al ente de gobierno, sea en este caso federal o estatal o municipal, porque a los tres se les puede reclamar la responsabilidad. La situación aquí es que para efectos de reclamar a nivel estado y a nivel municipio, aún no ha sido elaborada, formulada y aprobada la ley en el Congreso del Estado. Pero de los casos federales, a entidades como Comisión Federal de Electricidad, como ISSSTE, Seguro Social, eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eh, Profepa, Semarnat, cualquiera de esas instituciones que pudieras tú en algún momento responsabilizar a través de esta ley, de un juicio de este tipo, se tienen que llevar en
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es quien decide, conoce y resuelve sobre este tipo de temas. Pero pues sería bueno aquí, por ejemplo, también ya empezar a reclamarle, ¿no? Acercarse al Congreso para decirle que pues tome medidas, ¿no? Al sentido, yo creo, para poder decretar también esta ley en el Estado, porque digo, de pronto tenemos este tipo de asuntos que encuadren en cuestiones del Estado de Guerrero, por ejemplo, atribuirle precisamente al Estado o, por ejemplo, al municipio o algo así, donde el responsable sea directamente aquí. O sea, hoy no podemos hacerlo valer porque esta ley solamente existe del índole federal, ¿no? Sí, es correcto. Sin embargo, hay situaciones que sí puedes, de algún modo, demandar, porque en el caso del Estado y en el caso del municipio existen, de algún modo, ciertos recursos administrativos ante ellos mismos, ¿sí? Y de ahí, pues ya puedes partir para para reclamar cualquier daño en ese sentido. Lo que pasa es que es poco explotado porque a veces la gente no se acerca al abogado, a veces no tiene ni los medios ni la cultura para hacer valer ese derecho. Y ciertamente tendrías que aplicar aquí una cuestión de analogía hasta que no sea aprobada la ley para efectos locales, ¿no? Pero sí Sí, se puede intentar, sobre todo que hay muchas situaciones en el estado y en el municipio que se hacen a través de un ramo económico que dispersa el gobierno federal, que es ramo 33, y en ese sentido se puede buscar la vinculación de la responsabilidad patrimonial en base a esta ley federal. sí, sería como por decir, puedes vincular al gobierno a través de ahí, de encuadrar, ahorita que no existe esta ley aquí, pues así manejarlo, ¿no? O sea, tú, a ver, pues Sí, tu gobierno federal eres responsable directo pues, le das órdenes al gobierno o le mandas el presupuesto, o sea, por ejemplo, ¿no? en determinados casos, mira, es cosa de analizar el caso en concreto, ¿sí? Porque no en todos los casos se deriva la responsabilidad patrimonial del Estado, pues, pero cada caso es de estudio particular. Los casos se parecen, pero no todos, nunca son iguales. Pues sí, muy bueno, muy bueno. Por ejemplo, yo me preguntaba si vengo por ahí un día en mi vehículo, ¿no? Y me encuentro un bache, ¿no? De esos enormes que existen, un socavón, por ahí podía encuadrarle alguna responsabilidad. Sería una pregunta que tengo. Este, Insisto, si eso te pasa en un tramo que ya está considerado como federal, sí se puede intentar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, que es la encargada de mantener en óptimas condiciones esas vías generales, ¿sí? O sea, habría que definir el caso concreto y en el caso del municipio existen recursos administrativos para intentar esa cuestión y obviamente pues que tendrías que ir al juicio. Tal vez este, eh, no por la responsabilidad patrimonial, insisto, porque la ley no existe, pero sí para que en un juicio de tipo civil, porque ahí cambiaría ya la figura. Nos estaríamos metiendo en otra cuestión distinta, pero sí es factible, vamos, es una obligación del Estado en sus tres niveles de que actúen de manera regular, siguiendo los protocolos para el mantenimiento de carreteras, el suministro a hospitales, en fin, todo ese tipo de cuestiones Sí, eh, entiendo. son susceptibles de análisis cada cosa, pero el tema que nos ocupa es la cuestión federal y ahí sí se puede perfectamente establecer una responsabilidad patrimonial al Estado, porque hay una ley vigente, porque hay un tribunal competente y porque se han estado ventilando muchos asuntos en ese sentido. Y normalmente cuando llevas todos los argumentos y las pruebas, pues normalmente
tu cliente sale con la victoria, ¿no? Sí, 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 qué bueno. La verdad es, digo, es demasiado interesante. La gente no tiene, como tú bien lo señalas, tal vez la cultura de realizar todos estos actos, pero es muy importante. Pero a ver, ya como que para concluir, ¿no? Ya esta sesión, esta convivencia, yo te diría, te preguntaría, ¿esto es del Tribunal entonces de Justicia Federal Administrativa, donde, digo, acercarse con un abogado como tú, que experto en esos temas, Sí, y El encuadrar asunto, algún... el asunto definitivamente sería federal en tratándose de las autoridades que ya de las instituciones que ya te enumeré, ¿sí? Este, el tribunal que tiene por constitucionalmente las facultades para llevarlo a cabo y resolverlo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso también de la responsabilidad del servidor público, que es otra cuestión parecida, pero no es igual. Y en esa sí tenemos en el Estado manera de llevarlo. Sí tenemos manera en el municipio incluso de llevarlo. Y eso lo resuelve el Tribunal Contencioso Administrativo local. ¿Sí? Pero esa es responsabilidad del servidor público, no es responsabilidad patrimonial del Estado. Sí, Entonces son ahí estamos hablando de una persona, ¿no? Sería atribuirle a una persona. de manera directa al responsable, Ujú. al agente responsable de esa falla, así sería. Pues, bueno, muy interesante, de verdad. Pues yo creo que ya andamos hoy un poco cansados, tanto Zoom, ¿no? Y tantas horas de estar aquí Sí, ante la pantalla, pues, pero pues fíjate que este, es lo que se viene ya. Hay que empezar a practicar en eso porque con esta pandemia no va a quedar más remedio que este, aprender todas esas situaciones digitales, de plataformas, porque pues vamos a tener que vivir con eso. sí, efectivamente, pues ya, pues aquí actualizarse o morir, ¿no? Yo creo, yo diría. Así, así es, así es. Ah. Bueno, amigo, la verdad, digo, te agradezco el espacio que te hayas tomado estos 2 minutos para compartir con nosotros aquí y, pues bueno, no dejar la puerta obviamente abierta para seguir compartiendo. Sé que estos temas son para hablar obviamente horas y explicados de manera detallada, pero pues bueno, también comentarle aquí a los que nos escuchan que pues en Acapulco también podemos realizar este tipo de trámites y cualquier cuestión, pues aquí se quedarán en enlace tal vez Sí, tus sí, redes sociales y contactarte, ¿no? desde luego que sí, para eso estamos y bueno, al final de cuentas no necesariamente tiene que venir un contrato, pero la idea es que exista la cultura que los particulares sepan que se pueden defender y que sepan que se tienen que defender en un momento dado de su vida, porque pues las autoridades tienen la alta responsabilidad de otorgarnos bienestar en todos los sentidos, como emana de la Constitución. Así es. Pues sí, garantizar estos derechos. Pues bueno, amigo, te reitero, digo, el agradecimiento por el espacio y pues ahí estamos compartiendo, ¿no? Parte de nuestro conocimiento, parte de tu conocimiento que tienes y pues ojalá que otros compañeros de este grupo pues también se tomen el espacio de poder compartirlo, ¿no? La verdad Sí, te claro, agradezco. claro, al contrario, te agradezco a ti. La verdad es que me agarraste muy así en, este, en frío, porque aunque los temas se tiene cierta capacidad de dominio, de repente andas, bueno, estamos coincidiendo en una maestría contigo y ya ves que nos cargan alzados ahí con las tareas y Sí, toda sí, esa sí, sí, situación. sí, Pero aquí sí. andamos con mucho gusto y pues hay que seguir en esto, ¿no? Y aquí la cuestión es difundir la cultura jurídica, difundir la cultura de la defensa, porque el Estado se lo merece, porque nuestros eh, cohabitantes se lo merecen y todos nos merecemos un trato justo de parte del Estado, ¿no? Sí, sin duda. Pues bueno, ahí quedamos, pues. Saludos, ¿eh? Buenas Hecho, amigo, noches. un Buenas abrazote. noches, igualmente. Gracias.